soy el dragón Trombolino y hoy tengo el placer de presentarles el video de presentación de nuestro proyecto Cómo influyen las emociones en el aprendizaje. En él esclareceremos desde lo más simple hasta lo más complejo de cómo es que éstas influyen y sabremos un poco de la historia de estas mismas. Vamos con el video. Las emociones cumplen un papel muy importante. Nos ayudan a dirigir nuestra conducta y a actuar rápidamente. Entre ellas, las más relevantes son las 6 emociones básicas: sorpresa, asco, miedo, alegría, tristeza e ira. La sorpresa es una reacción causada por algo imprevisto, novedoso o extraño, es decir, un estímulo que el sujeto no contemplaba en sus previsiones o esquemas. Va acompañada de una sensación de incertidumbre junto a un estado en el que la persona tiene la sensación de tener la mente en blanco. El asco se caracteriza por una sensación de repulsión o evitación ante la posibilidad real o imaginaria de ingerir una sustancia nociva que tenga propiedades contaminantes. Las náuseas y el malestar contribuyen a evitar cualquier ingestión dañina para el cuerpo. El miedo es un estado emocional negativo o aversivo con una activación muy elevada que incita a la evitación y el escape de situaciones peligrosas. Genera una sensación de gran tensión junto a una preocupación por la propia seguridad y salud. La alegría es quizás una de todas las emociones básicas más positiva. Está asociada directamente con el placer. Es la respuesta a una resolución de alguna meta personal o ante la atenuación de un estado de malestar. Además, en la química cerebral nos encontramos con una mayor liberación de endorfinas y dopamina. La tristeza se caracteriza por un decaimiento del estado de ánimo y una reducción significativa en su nivel de actividad cognitiva y conductual. A pesar de la mala fama que tiene esta emoción, cumple funciones iguales o más importantes incluso que el resto de las emociones básicas. Además, actúa de manera autoprotectora, generando un filtro perceptivo que centra la atención en uno mismo en lugar del estímulo dañino. Y lo más importante, instiga a la búsqueda de apoyo social que te facilite la huida a la situación depresora. La ira se da cuando la persona se ve sometida a situaciones que le producen frustración o que le resultan aversivas. La vivencia que surge de la misma se categoriza por desagradable, junto a una sensación de tensión que nos anima a actuar, nos dota de los recursos necesarios para hacer frente a una situación frustrante, cuando tenemos que hacer frente a un peligro o superar un reto. Ese gasto de recursos para aumentar la actividad nos ayuda a lograr el éxito. El aprendizaje es un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. Para Ausubel, el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relativamente preexistente en la mente del ser humano. Esto quiere decir que las nuevas ideas y conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas y conceptos estén disponibles en la mente del individuo. Por otra parte, la teoría sociocultural de Vygotsky pone el acento en la participación proactiva de los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognitivo fruto de un proceso colaborativo. Sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implican
el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias ajenas. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. Existen ciertas habilidades prácticas que se manifiestan con mayor intensidad en las personas emocionalmente inteligentes, tales como la empatía, la capacidad de motivación, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, la autoconciencia, la capacidad de controlar la exteriorización de las emociones, el liderazgo, entre otras. Generalmente, estas habilidades son utilizadas como indicadores de la inteligencia emocional. Cuando se quiere medir esta habilidad psicológica, la inteligencia emocional desempeña un papel central en el éxito o el fracaso de todo tipo de relaciones humanas, desde las sentimentales y familiares hasta vínculos laborales. Este concepto también ha tenido un enorme impacto en el ámbito educativo, introduciendo la cuestión de los elementos emocionales en la relación entre docente y alumno y la importancia que tiene esto al momento del aprendizaje cognitivo. Tanto la inteligencia emocional del docente como la del alumno tienen un peso significativo en el resultado exitoso o no del proceso de enseñanza. Hasta luego, amigos. Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación y la salud mental de los estudiantes, como para los padres cuyos hijos no logran en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La mayoría de los alumnos que presentan dificultades emocionales y conductuales poseen leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional, sin que en general puedan ser asignados a categorías diagnósticas específicas tales como retardo mental, síndrome de déficit atencional o trastornos específicos del aprendizaje. Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, de lenguaje, atención lábil, escasas habilidades sociales y problemas emocionales y de la conducta. Los factores de riesgo de la escuela se refieren a aquellas características y circunstancias específicas ligadas a los docentes y administrativos como los prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, la inhabilidad para modificar el currículo, la falta de recursos y la carencia de estrategias de enseñanza adecuadas, la estructura, el clima organizacional y los valores del sistema escolar. A manera de conclusión, lo que se debe generar en las escuelas es un correcto desarrollo de las competencias emocionales, con ellas los alumnos que poseen trastornos de exteriorización como desórdenes de la conducta, los cuales incluyen a menudo dificultades para manejar la rabia, la irritabilidad y una falta de afiliación con otras personas, y aquellos también con trastornos de interiorización, particularmente depresión y ansiedad. Presentan déficit en la inhibición de la agresión y un exceso de focalización interna para la tristeza y la culpa. Como muestra de sus dificultades para regular sus emociones, estos alumnos generalmente muestran un uso inadecuado o disfuncional de sus habilidades emocionales. La competencia emocional y social es la habilidad para comprender, manejar y expresar los aspectos emocionales de nuestra propia vida, de tal manera que seamos capaces de mejorar las tareas cotidianas como el aprender, el establecer relaciones interpersonales y sociales, resolver los problemas de cada día y adaptarnos a las complejas demandas del crecimiento y del desarrollo. Muchos investigadores actualmente creen que para contar con el rendimiento cognitivo en su total potencial es necesario considerar conjuntamente los aspectos emocionales, motivacionales y volitivos del pensamiento. La regulación de las emociones comprende el más complejo grupo de competencias, el manejo de las expresiones emocionales en uno mismo y en otros, el manejo de los estados emocionales internos y el uso de la emoción en la planificación y la ejecución de planes. El uso correcto de la dimensión afectiva por parte del profesor y de la institución escolar constituye la clave para el manejo de las alteraciones emocionales, conductuales y del aprendizaje, y una forma de atender a las distintas necesidades educativas de los alumnos, transformando así paulatinamente a las escuelas en ámbitos donde todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de progresar emocional y educacionalmente.